Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta mañana de día martes, eh, 13 de febrero ya del presente año 2024. Al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, que hemos estado escudriñando en estos días, sin dejar de recordarle que hoy tenemos culto en el lugar de Pasaje Tieste, 1457 a las 19:30 horas. Le esperamos en aquel lugar para que juntos podamos, hermanos, exaltar la grandeza de nuestro Dios y conocer más y más a nuestro Dios. Capítulo 12 del libro de Primera de Corintios comienza de esta manera, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Al otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay una concordancia con el capítulo Romanos 6, 12:6, perdón, y la vamos a leer un poco para ir amenizando lo que vamos a leer y para que podamos entender en estos tiempos, hermanos, que de manera dice que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, servir, o el que enseña la enseñanza, y el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Luego agrega: amados, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Debemos partir primeramente, hermanos amados, haciendo hincapié en lo que parte el apóstol Pablo diciendo con respecto a los dones y a los ministerios. Podríamos ponerlo en un listado, hermanos amados. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, ¿ya? Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Estas tres cosas, ¿cierto? Podríamos, hermanos amados, ponerla en un listado. Dios bendiga a Clara Garrido, el Señor Jesús le bendiga, desde Cuba, si no me equivoco, nos ve esta hermana, Dios le bendiga. Y primero el apóstol Pablo dice, escuche bien lo que él escribe: no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Podríamos decir, ¿qué son los dones? Para mí es una potestad, ¿cierto? Que cierto modo Dios le da a los hombres, ¿verdad? Para poder ministrar las cosas de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué Aleado dice: sabéis que cuando erais gentiles os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos? Por tanto, vos sabéis que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Anatema también tiene un significado
una parte se llama maldito y la otra se llama apartado. Y creo que lo que el apóstol Pablo está diciendo, amén, Dios le bendiga, eh, con respecto a no estar apartado. O sea, si alguien dice tener un don, ¿verdad? Algún ministerio, no debería estar apartado del Señor. O sea, ¿qué es lo que nos dice esto? Que estas cosas siempre están gobernadas por Dios. Y por eso que dice que el Señor es el mismo. O sea, nadie debería, hermanos, apartarse o estar apartado teniendo, ¿cierto?, algún don o algún ministerio. Y no solamente en el sentido de apartarse en su mente, ¿cierto?, en físico, sino que también, hermanos amados, en hacer otras cosas que no corresponden. Por ejemplo, yo tuviera el don de sanidad, empezara a cobrar por hacer mi trabajo, por hacer mi labor. Dios no demanda esto de mí, fija. Entonces, es claro el apóstol, ¿por qué? Porque la idiosincrasia de los gentiles, no así la de los hebreos, es totalmente diferente. Israel es un pueblo que fue criado, ¿cierto?, en la escritura. Nosotros como gentiles no, nosotros no conocíamos a Dios. Dios se allegó a nosotros. Nosotros conocíamos la religión que nos inculcaron nuestros padres, ¿cierto?, de generación en generación. Pero nosotros no teníamos noción de Dios. Hay algunos que dicen, yo nací en la iglesia, pero estamos hablando, Dios bendiga a nuestra hermana Carmen Varas, está hablando con respecto a conocer a Dios, hermanos amados, en profundidad, en tener una comunión perfecta con Él. Romanos 12:6, hermana Carmen, pero estamos en 1 Corintios capítulo 12. Estamos viendo la coincidencia que Pablo, cuando Pablo le escribe a los romanos y cuando Pablo está escribiendo a los corintios. Aquí lo que Pablo va a hacer, hermanos, es un ordenamiento. ¿Cuándo se utilizan los dones? ¿Por qué son los dones? ¿Para qué son los dones? Si alguien tiene un don, ¿verdad? Aquí aclara Pablo que todo eso viene de Dios, no es del hombre. Ahora hay que entender algo. Los dones son temporales. Cuando Dios los quiere usar. Eso hace la diferencia con los ministerios, que también aquí el apóstol Pablo lo habla como dones. Dones. Un don es un regalo. Es un regalo de Dios. Amén. Entonces, los ministerios son permanentes porque el pastor tiene que permanecer siempre. El don es cuando, por ejemplo, el don de sanidad, cuando Dios quiera usarlo. Si no, hermanos, no habría enfermos, no habría hospitales, no habría nada. Pues tomaríamos a alguien que tuviera un don, ¿cierto? Y lo llevaríamos al hospital. Y cuando Dios quiere sanar, Dios, cuando Jesús hizo milagros, hermanos, de sanidades, lo hizo cuando Él lo dispuso, no cuando la gente quiso. Amén. Él no andaba por ahí haciendo milagros por deporte, por decirlo así. No, es cuando Él quiso operar. Usted tiene que leer la escritura y se va a dar cuenta que es así. Entonces, esto es lo primero que Pablo aclara con respecto a los dones, porque a veces hay hermanos amados, hay una confusión con respecto a esto. Hay una confusión porque muchos se han adueñado de los dones que Dios le ha dado, ¿cierto? Y se han engrandecido, se han envanecido. Y a veces se ponen, por ejemplo, en las congregaciones por sobre los ministros, sobre los ancianos, y se erigen, ¿cierto?, como la autoridad máxima de la iglesia. Y como que si la iglesia sin ellos no hiciera nada. No, tenemos que entender que toda la estructura que Dios hace en la iglesia, ¿verdad?, es con un orden preciso, para que la iglesia, hermanos amados, sea bendecida de esa manera. Entonces, los dones tienen una razón de ser, los ministerios igual, las operaciones que se hacen, ¿cierto? No es que Dios opere, le raje el estómago y haga una operación, como muchos está hablando de las operaciones
los milagros que se hacen, que se ejecutan dentro o fuera de la iglesia, por decirlo así, cuando se visita. Luego dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Estoy en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Pero escuche, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿De él? No, del pueblo, del cuerpo. Para ese provecho. Porque a este les daba, mire, por el Espíritu, palabra de sabiduría, que es lo que mismo apóstol Pablo dice aquí, el que exhorta en la exhortación, palabra de sabiduría. Voy a leer nuevamente de Romanos 12. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, también es un don, servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y en el verso 10 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Por qué dice el amor sea sin fingimiento? Porque sobre los dones, sobre lo que usted pueda tener, algún poder especial de Dios, tiene que primar el amor, para que así esto no se corrompa. El amor mantiene en regla, ¿cierto?, todas las cosas. Cuando entendemos esto, hermanos amados, esto va a ser regulado. Por eso le decía que muchos que tienen dones, Dios les ha dado algún don, se han elegido, ¿verdad?, como máxima autoridad, han pasado a llevar las autoridades que están ahí, que Dios ha dispuesto, pensando que son mucho más hermanos que ellos. Y esto no es una competencia, esto no es quién. Si Dios dio dones, como dice la Escritura, Dios dio dones a los hombres, son para el servicio de Dios mismo. Cuando llamó a Moisés, hermanos, como libertador, era para servicio de Dios, pero para beneficio de ¿quién? Del pueblo. Y eso hay que tenerlo muy claro. Para el servicio de Dios, ¿cierto? Y beneficiar o para el provecho de la congregación, no para el provecho personal. Porque lo vuelvo a decir, aquí no hay un aprovechamiento especial de cada uno de nosotros, pero muchos lamentablemente, han distorsionado este asunto. Yo tengo el don tanto y como que son más grandes. No, mientras más tenga uno, más humilde debe ser, sabiendo que todo lo que tenemos no es nuestro. Y si no es nuestro, en un momento se nos puede quitar y se acabó. Y ahí quedamos. Entonces, en esto debemos entender, si alguno tiene un, un regalo de Dios, un poder especial, debe saber cómo administrarlo. Y aquí la Escritura nos habla cómo debemos administrar estas cosas que benefician, ¿cierto?, a la iglesia y que tienen que beneficiar al cuerpo, porque para eso fueron dadas. Para eso Dios las dio. Entonces, hermanos amados, seguimos con el capítulo 12. A otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Ve? Eso tenemos que tener claro con respecto a esto. Y lo vuelvo a reiterar. Amén. El amor de Dios. Ahora, ¿por qué el amor regula todo esto? Porque si yo tengo amor de Dios, siempre voy a usar estas cosas en beneficio de ¿qué? De la congregación, como me es dado. El querer enseñar, ¿cierto? Voy a, en lo personal, querer que todos aprovechen la enseñanza.
De eso se trata. Nosotros somos, a ver, voy a poner como un ejemplo muy de gobierno, por ejemplo. Los gobiernos cuando son elegidos por las naciones, ¿verdad? Ellos escogen a ministros, ¿verdad? Que se han servido ministros de diferentes carteras, salud, eh, economía, hacienda, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿verdad? Entonces, esos ministros tienen que entender que ese poder o esa facultad que el presidente le está dando son, oye, son para beneficiar a quienes, al país. Lo mismo aquellas personas que tienen dones no pueden, hermanos, abusar de ese poder que les es dado. Eso es lo que Pablo está aclarando. Entonces, en la iglesia, Dios bendiga a nuestra hermana Ormilda Torres, Dios le bendiga. En la iglesia, esto está regulado por el amor. Si dice que el amor no hace nada indebido. Amén. No hace nada indebido. El amor todo lo da, todo lo suple, todo lo espera. No es jactancioso, no se irrita, no se envanece. Por eso que Pablo por ahí dice, al final de todo esto, y no quiero que me malinterprete, la importancia de todo esto se la da al amor. Porque usted puede tener un don y tal como dice la hermana, puede envanecerse, ¿verdad? Humanamente, y eso de nada serviría. Hay que aclarar este asunto porque esto ya se ha visto dentro de las iglesias, hermanos amados. Y por eso que Pablo pone este ordenamiento y esta regulación que viene, ¿cierto?, de parte de Dios, que es el amor. Cuando entendemos realmente lo que es el amor, hermanos amados, ayer leía con respecto a esto del amor, que es el que regula. Dios bendiga al pastor José Manuel Anguela, Dios le bendiga, de Argentina. El amor es el que va regulando, por hermanos amados. Y cuando entendemos que todas las cosas son dadas por Dios al hombre, no hay vanagloria. Porque Dios así como se lo da, se lo puede quitar. Y eso debemos entenderlo siempre. Y eso nos lleva a una condición de siervo, de servidor, dentro de la iglesia. El ministro es un servidor, el diácono es un servidor. Dios le bendiga, amén. El diácono es un servidor. Y los que tienen dones son para servicio de la iglesia. No es, hermanos amados, para aprovechamiento propio, como muchos hoy día se han aprovechado, saben un poco de escritura, ¿cierto? Y están haciendo negocio, mercadería con las almas. Y bueno, y esto ya está, hermano, está escrito, está advertido por Dios. Que muchos harán mercadería, ¿cierto? Con las almas, porque saben un poco más. Ahora aquí está el llamado de atención para los creyentes, de tomar las escrituras, de estudiarlas, pedirle a Dios entendimiento de las escrituras claras, hermano. Permítame un segundito. Bien, la escritura es clara con respecto a esto. No nos vamos a alargar mucho para mantener punto a punto estos temas que se ha hecho manifiesto en muchas iglesias y se ha malinterpretado. Se ha tomado de una forma desordenada, ¿cierto? Las personas que tienen don se han elegido, como lo dije al principio, se han elegido como los más sabios, los más entendidos, y llevan al pueblo a la confusión. Más que llevarlo a la claridad, lo llevan a la oscuridad. Cada uno, pastor, no, tengo que verlo eso porque en Nintendo puedo que se lo responda. En este momento me pilló, pero volando bajo.
De todas maneras, nosotros tenemos martes y sábado culto. ¿Mm? Entonces, hermanos amados, se han elegido, como dije, como máxima autoridad, y en esto confunden más que dar luz al pueblo, lo llevan a la oscuridad. Por eso que usted tiene una escritura, estúdiela, pídale a Dios el entendimiento, pídale a Dios la sabiduría necesaria para poder, hermanos, caminar en este evangelio. Ahora el mismo, por ejemplo, dice la Escritura, y es que lo que hablábamos el otro día, el mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para la perfección del cuerpo. O sea, todo tiene un objetivo. Los dones, los ministerios dentro de la iglesia, hermanos amados, tienen un objetivo, que es el crecimiento espiritual de la iglesia, la madurez, la santificación, el proceso de santificación que se va proyectando en el tiempo a través de la enseñanza de la palabra. Por eso que Pablo le dice, predica la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no se sufrirá la sana doctrina, sino que muchos, teniendo comezón de oír, se amontonarán también maestros conforme a qué, a su concupiscencia, que apartarán el oído de la verdad y se volverán las fábulas, como hoy día lo podemos ver. Hoy día han salido a través del internet, han salido muchos enseñadores que están enseñando diferentes cosas que hay que, hermanos amados, analizarlas a la luz de la palabra. Se ha llegado a tal punto de desconocer la escritura. Nosotros sabemos que la escritura fue recopilada, ¿verdad? Por hombres, históricamente lo sabemos, que pertenecían al catolicismo romano. Pero no por ello nosotros podemos poner en cuestionamiento lo que dice la palabra. Porque yo, si yo cuestiono esto que estoy aquí, entonces de qué estoy predicando, de qué estoy enseñando, no tendría ningún valor si estoy, hermanos, poniendo en duda lo que la palabra dice. Mañana vamos a profundizar por el tema del tiempo. Me toca ir a trabajar. Dios bendiga a Juan Pablo por el tema del tiempo laboral. Vamos a profundizar con respecto un poquito más con los dones, cuáles son los dones, ¿verdad? Los ministerios, que ahí hay que hacer un apartamiento. Y por eso le decía que los dones no son permanentes, son temporales cuando Dios lo quiere ocupar. A diferencia del ministerio, el pastor siempre va a ser pastor. Desde el llamamiento hasta su muerte, él tiene que ser pastor. Él no puede decir, ya, hoy día voy a ser pastor, hoy día domingo, y el resto de la semana no. No, el ministerio de pastorado es diferente. El ministerio de evangelismo también es diferente. El maestro también, el enseñador, como dice el libro romano, lo que enseña. La mayoría tiene la Reina Valera, pero yo cuando yo voy a ver, consulto todas las versiones. La Reina Valera era de 1960, está la 1909, y bueno, hay mucho más atrás, hermano, pero cuando uno tiene un texto, y con esto concluyo, tiene que tratar, tenemos, gracias al Señor, tenemos el internet, que podemos revisar todas las versiones, todas. Entonces uno tiene que ir ahí. Hoy día, cierto, en griego se escribe de esta manera, en hebreo se dice de esta manera, y por ahí por acá se va descontextualizando el tema, ¿verdad? Es bueno pues investigar, es bueno, hermanos, saber con respecto a la escritura, pero por eso le digo, hay que profundizar. Hay fábulas que no están en la escritura, ni en la 50, ni en la 60, ni en la 70, ni en la 90. No están en la escritura. Hay fábulas que son imaginativas de los hombres, y son fábulas judaicas. Hay que tener cuidado con el judaísmo. El judaísmo distorsiona la fe. Desde que Cristo estuvo en la tierra, viene esa persecución del judaísmo a la iglesia. Los apóstoles fueron perseguidos por la religión judaica. Así que hay que tener cuidado con el judaísmo, con el mucho judaísmo que ha penetrado dentro de
la iglesia. Pero bueno, por el tiempo no puedo seguir. Así que Dios permitió que muchas Biblias les preguntan, no sé, pero bueno, por espacio y tiempo no puedo seguir. Ya, así que le pido disculpas. Hermanos, llegamos hasta aquí con el tema. Mañana seguimos con este tema de los dones espirituales, del ordenamiento del culto en la iglesia, porque el culto también tiene que ser ordenado. Si usted se fija, el culto se hace en la mayoría de la iglesia, como imitando cierto culto católico. Pero eso lo vamos a ver, ayer lo vimos con respecto a la cena. Sí, el judaísmo y judaizar, claro que es lo mismo, pastor. Judaizar, a ver, la iglesia no debe ser judaizada. La iglesia es una, de ambos pueblos hizo uno. La religión judaica no tiene nada que ver, ¿cierto?, con la iglesia. Pablo, por ejemplo, circuncidó a un hombre para poder hacer entrar, pero eso no que el mismo apóstol Pablo lo explica después, la razón. Para poder entrarle a los judíos y para que los judíos no hicieran nada. Y aunque hizo eso, igual lo metieron preso, igual lo cazaron en el templo, porque es así. Pero bueno, un día vamos a hablar un poquito más. Y hemos hablado ya del judaísmo, pero de todas maneras podemos hablar un poco más. Bien, que el Señor Jesús le bendiga, hermanos amados. Dios le bendiga grandemente a todos los que estuvieron en sintonía. Y mañana nos encontramos, si es que Dios así lo permite, a las 5 de la mañana. Dios le bendiga. Dios bendiga su estadía acá en Chile. Pastor, Dios le bendiga. Le voy a responder esa pregunta, pero no ahora. Amén. Y después lo voy a leer con más tranquilidad y se lo voy a responder por el mismo programa. Bien, Dios le bendiga dentro de lo que Dios me dé. Bendiciones a todos. La paz de Cristo sea para usted y para toda su familia. Será hasta mañana si Dios así lo permite. Bendiciones.